Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Inchepiñen Luis Penchuleo Morales. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están sintonizando, viendo hoy día, jueves 25 de junio, siendo las 7 de la tarde con 1 minuto. Comenzamos este espacio en donde vamos a estar todos los días, durante 7 días, acompañándolo desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la tarde, conversando acerca de temas mapuches. Cada día vamos a tener un invitado importantísimo que nos va a hablar. Vamos a hablar sobre historia, vamos a hablar sobre el huichán mapuche o el telar mapuche, vamos a hablar sobre el palín, vamos a hablar sobre el huechipanto, porque estamos también en este contexto. Y hoy día, como ya estaba anunciado, vamos a hablar sobre la astronomía ancestral mapuche. Para comenzar en este espacio, quiero presentar al Ceremi de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio de la región de la Araucanía, don Enzo Cortés y Bernales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ceremi, muchas gracias por acompañarnos, para que nos entregue un saludo al inicio de este primer conversatorio. Muchas gracias, Luis. Mari Mari Compuché, Inchepiñén, Enzo Cortesi, Ceremi de las Culturas, Tufachi Antomeu, Chalitucoimumpu, Pupeñi, Pulamien, Pupeñi, Luis Penchuleo, un gran amigo, y quiero saludar también con mucho cariño también a Martín Curín, quien hoy, como mencionaba Luis, va a realizar una charla sobre la visión ancestral de la astronomía, ¿cierto? Con la mirada mapuche. Quiero saludar también a todos los presentes quienes están viendo esta transmisión y felicitar al Servicio del Patrimonio Regional de la Araucanía, en la figura también de su director regional, don Roberto Concha, y de su Departamento de Pueblos Originarios, quienes han tenido esta gran iniciativa de presentar una parrilla programática muy, muy interesante que aborda distintas temáticas sobre el pueblo mapuche y que viene de alguna manera a contribuir y enriquecer esta semana que estuvo marcada por el Guiñol Tripantú. Entonces, nada más que invitarlo a todos ustedes a estar conectados, a ser parte entusiasta de este proceso. Creo que estamos viviendo de manera histórica a lo mejor una nueva reversión de lo que implica la cultura mapuche. Ya está tomando cada vez más espacio, cada vez más fuerza desde el punto de vista de lo relacional, y creo que es motivo de admiración y principalmente también un motivo de orgullo para quienes habitamos en este hermoso territorio que es la Araucanía, el Gualmapu, y creo que todos quienes habitamos acá tenemos el deber de aproximarnos a la cultura mapuche, de aprender más de ella, y instancias como esta se agradecen porque son espacios que nos conectan con la identidad madre de esta franja de tierra. Así que muchas gracias, Luis, nuevamente, y me quedo ansioso a escuchar la presentación de Martín Curín, particularmente en este año que vamos a tener el eclipse el día 14 de diciembre a las 13:12. Vamos a tener la fortuna de estar bajo la umbra y penumbra, y la penumbra pasa directamente desde más o menos Saavedra, ¿cierto? Desde la zona del Budi hasta arriba Curarrehue, una oportunidad única de entender la naturaleza, su comportamiento, y por sobre todo comprender, aproximarnos a cómo el pueblo mapuche interpretaba, cómo vivía, ¿cierto?, este tipo de fenómenos astronómicos, y cómo ellos incidían en la identidad de su pueblo, ¿cierto?, en la condición de la nación, y cómo siguen incidiendo hoy, y por sobre todo cómo van a seguir incidiendo en el futuro, porque el pueblo mapuche es un pueblo vivo y su cultura tiene que seguir proyectándose, y este tipo de actividades tienen ese objetivo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceremis, por sus palabras. También en el día de hoy tenemos de invitado al director regional del Servicio del Patrimonio de la Araucanía, señor Roberto Concha, quien al final de la conversación que sostengamos con Martín Curín, como ya lo ha anunciado el Ceremi,
nos va a hacer los comentarios finales de la temática que nos compete hoy día y también nos va a entregar un saludo. Así que ahí ya lo pueden visualizar también a don Roberto. Don Roberto, bienvenido. Hola Luis, gracias. Bien, y bienvenido, director. Bien, y como ya se ha anunciado, el invitado del día de hoy es don Martín Curín. Martín Curín Curín, él es ñempín del Lof Rancagüe, Mapu, de la comuna de Loncoche. También bastante conocido, es un connotado Ulcantufe. La gente que nos está mirando también seguramente lo va a reconocer inmediatamente porque él integró o es parte todavía del grupo Willy Wen, un afamado conjunto de música acá en Gualmapu. Así es que Peñi Martín Curín, muchas gracias por acompañarnos hoy día y vamos a conversar con usted acerca de la astronomía ancestral mapuche. Peñi Martín, Mari Mari. Mari Peñi, de Compuche, Alcoita, Fachitrabón, Chinutram, Tamaleita, Fachanta, Neguentalemun, Compu Mapuche, Eimun Meu, Compuche, Leli Feiti, Zungulwe, Pipilita, Cuifiqueche, Neguentalemun, Peñi, Neguentalemun, Pulamien, Fachanta, Maita, Malealo, Chinutram. Astronomía mapuche. Wanglen Kimun. Pienta Chaquiseyen. Peita, un saludo grande a todos. Feley Peñi. Bueno, ya tenemos presentados a nuestros invitados. Vamos a entrar directo al grano, como se dice. Peña y Martín, háblenos acerca de la astronomía ancestral mapuche. ¿Qué es la astronomía ancestral mapuche y para qué sirve? Dos preguntas inmediatamente para introducir esta conversación. Feleipo. Winka Tungwala. Pregunta com tachel coita ni sungun ni natram. Kim lai mapun sungun. Welu mleita winka sungun. Café in check-in. Winka sungun. Así que, habla winka sungun. Bien, voy a hablar en castellano porque la mayoría de la gente que están escuchando hoy en día no maneja mucho nuestro idioma. Entonces, para que, como uno también sabe hablar este idioma, son dos idiomas que habla uno, entonces voy a aprovechar esta instancia de hablarle y de conversarle para que puedan saber las personas sobre estos conocimientos muy amplios que nos dejaron nuestros antepasados, que yo aprendí de mi abuelo y que tiempo he ido de mejor manera y poder también transmitirlo a la astronomía mapuche básicamente tenía un objetivo en cuatro pilares. Se basaba el objetivo de la astronomía mapuche. Por un lado era la economía, porque a través de la astronomía ellos podían saber nuestros antepasados, podían saber bien las fechas, los años que iban a ser helosos, años que iban a ser lluviosos, los distintos cambios que venían y así podían preparar sus cosechas y sus sembrados, su crianza de animales. Pero eso era por un lado la parte económica, digamos, que ellos iban viendo, pero también viene la parte social, ¿ya? Que tenía que ver con la posición en que se encontraban los distintos astros que habían o que hay sobre la Tierra, o en Temapu decimos nosotros, y a través de eso también podían ellos ir definiendo la fecha en que nacían, los seres, ¿ya? Donde el ser humano era un ser más dentro de todo lo que es la naturaleza. Y así ellos podían ir sabiendo cosas como la personalidad, incluso de la gente que iban haciendo, o de los animalitos, si iban a ser enfermizos, o iban a tener buena salud. Todas esas cosas se iban fijando.
Ese era, por un lado, la parte social. El otro pilar que tenían también era la parte, digamos, física o natural de la tierra, ¿ya? Que tenía que ver con las fortalezas y las debilidades de la naturaleza. Y también, obviamente, todo eso nos afectaba a nosotros, en nuestra salud, en nuestras relaciones humanas y con la naturaleza. Ese era otro pilar. Y el otro pilar que ellos tenían también era el pilar de la conciencia, el pilar de la meditación, de entender y fijarse que un ser humano o que cualquier ser que habitaba o que habita sobre la naturaleza tiene un rol y tiene un lugar dentro de esta naturaleza. Eso es lo que los antiguos le llamaban Phil Mongen Tamlei. Así le llamaban ellos los antiguos, que había mucha vida y que esa vida estaba unida. Troy, Quiñé Troy, Epu Troy, Charrilei decían. O sea que eso estaba unido unos a otros. Cada uno de los seres que viven en la naturaleza, tanto los que vemos como los que no vemos. Como en el caso del Ficún Mapu, que es el mundo microscópico, que no vemos, pero que está ahí. Y que de alguna u otra manera, a través de sus herramientas que tenían ellos, de su meditación que ellos tenían, reflexión sobre la vida misma, ellos sabían que ese mundo existía. Y le dieron un nombre, le llamaron el Ficún Mapu. Entonces, ese era más o menos los 4 pilares que sustentaban estos conocimientos de estar mirando las estrellas, estar mirando Quillén, que es la luna, Antú, que es el sol, un Elfe, que es los planetas, es un planeta, en este caso el planeta Júpiter, ya el Zuncón, que vendría a ser el planeta Venus, eh, y así, pues. Tenían 4 planetas ellos que ellos veían y además nuestra Tierra misma que estaba dentro de esa organización, digamos, que tenían las estrellas. También tenían Sí, los Kuchurwanglen, que eran los lugares donde se juntan las estrellas, o constelaciones, como le llaman ahora, que también iban definiendo y ellos le iban dando un sentido para entenderlo y para ir estudiando. Todo claro. esto en base Peña y Martín, a poder ir identificando y fortaleciendo los 4 pilares que eran de la vida antigua del mapuche. Peña y Martín, Eso usted mencionó recién 4 planetas que nuestros cuifiqueché reconocían. ¿Podría nombrarnos cuáles son esos 4 planetas y qué nombre tenían en Mapuzungún? bueno, los 2 principales, que no son como los que brillaban más fuerte, es Uncón y un Elfe. ¿Ya? Y los otros que brillan un poco más despacito es el Loncón y Chilcatungay, ¿ya? Que eran los que brillaban más despacito, que vendría a ser el planeta Marte y el planeta, ¿cómo que se llama en castellano? El planeta uno que está al ladito de Zuncón, que está para el lado de Venus, ¿ya? Esos para nosotros eran los 4 ¿Mercurio? planetas, Zuncón, un Elfe, Loncon y Chilcatungay. Esos eran los 4 planetas que nosotros veíamos. Y que estaba también Quiller, que es la luna, y también Anteu, el sol, y las constelaciones, que ya eso son, es otra historia, ya que son los Kuchurwanglen, las constelaciones. Peña y Martín, hoy día estamos recién saliendo de la conmemoración del Huiñuy Tripanto, fecha muy importante para el pueblo mapuche en particular, pero también para todos los pueblos indígenas del hemisferio sur de nuestro planeta, particularmente también dentro de Latinoamérica. Si bien nosotros tenemos un programa especial dedicado al Huiñuy Tripanto, que lo vamos a tocar en los próximos días con la Lamier Margarita Canibia, que aprovecho de adelantar esa información. Sin embargo, sería interesante, ya que estamos hablando de astronomía ancestral mapuche y que se relaciona precisamente con esta festividad, si usted nos puede
hablar o explicar un poco, pero en el sentido más amplio, no solo del acontecimiento mismo del Huayñu-Chipánto entendido como el solsticio de invierno, sino que como un proceso mucho más amplio, en donde también entraban a jugar no solamente Antú, no solamente Quillén, sino que también estos otros planetas que usted nos acaba de nombrar, los 4 principales, que se eran más visibles a la vista de nuestro Cuifiqueché, pero también el tema de las constelaciones, que también usted lo mencionaba en esta primera parte de la conversación. Claro. Bueno, ya saliéndolo un poco de este planetita donde vivimos, Fachimapu, que es nuestro hogar, también veíamos y ponían atención ellos en las constelaciones, que eran, como les explicaba, el Cuchurhuanglen. En esta fecha, y sobre todo este año, hay una constelación que se llama Nirifilum, ¿ya? Que es una constelación o una agrupación de estrellas que va indicando que estamos en un tiempo del Co, ya que estamos en un tiempo del agua. Y por lo tanto, nosotros anticipábamos de que este año iba a ser muy lluvioso a través de esto que nosotros veíamos, porque justamente este animalito, que es un animalito mitológico mapuche, que nosotros lo relacionamos con el agua, porque él se entiende de que él cuida las orillas de los ríos, de los lagos, de los mares, ¿ya? Entonces, a nosotros nos indicaba de que este año iba a ser lluvioso. Y así, al irlo fijando, hay otra constelación que está cerca, que es Chumpal, que está frente a Nurfilo, que también es un animalito mitológico, así como prehistórico, una cosa así. Y también nos indicaba esto. Entonces, el juntarse estos dos animalitos, ¿cierto? Estos animalitos prehistóricos para nosotros, mitológico para algunos, eso indicaba de que iba a ser un año muy lluvioso y que iba a ser un año duro, ¿ya? Pero esto nosotros hemos conocido a través de muchos años un ciclo más grande que el año, sí, que el Chipanto de nuestro mismo mundo, sino que también conocimos un ciclo mucho más grande, que es el Guayón Tumapu, y que es un ciclo de 16 años, ¿ya? Ahora, en estos 16 años, no es que todos los años tengan los mismos días. En el calendario mapuche, ¿ya? En el Purru Jimen, ¿ya? Que es el calendario mapuche, ¿ya? En este calendario mapuche, no todos los años tienen la misma cantidad de días y la misma cantidad de lunas, ¿ya? Lo que más varía son los días, ¿ya? Entonces, hay un año que va teniendo menos días y otro año hasta completar una cantidad de años y después vuelve otra vez a su mismo punto. Y eso se demora 16 años en hacer todo ese recorrido nuestro planeta, ¿ya? Entonces, a través de eso nosotros sabíamos cuando los años van a venir años helosos, años lluviosos, años más templados, como se le llama ahora, que para nosotros en Magunzugún es el Pegún, ¿ya? Y años de sequía, y nosotros dentro de estos 16 años identificamos eso. Pero hemos estado conversando con algunos peñas que entienden de estas cosas también, y nos hemos dado cuenta de que este ciclo está alterado, ya que nosotros lo veníamos conociendo de muchos años, y hoy en día estamos viendo de que en realidad vamos a tener que recontar otra vez estos días, estos meses y estos años. Los días son Antú, los meses Quien y el año Chibanto, ¿ya? Y eso vamos a tener que recontarlo porque no está exactamente como era antiguamente. Pero aún se mantiene estos 16 años, que son 8 ciclos, 8 años de ida y 8 años de vuelta, que nos van indicando estos extremos, y que nosotros pensamos de que por motivo de la forma de vida que está llevando el ser humano, porque antiguamente los mapuches teníamos otra forma de vida, no como se vive ahora. Hoy día mismo estamos conectados
a estos sumulwe que le llamo yo, o le llamaban antiguamente los mapuches, que son estos medios de comunicación. Y hoy día estamos conectados a estos. Nuestra forma de vida ha cambiado mucho, y eso es lo que pensamos nosotros que puede ser de que esté afectando estos grandes, este ciclo que se mantuvo por muchos años, por miles de años, como decían los mapuches antiguos, cuifimle que fue, rupa fuita chipanto, así decían. Entonces hoy día esto ha cambiado un poco. Eley, Peña y Martín, antes de seguir avanzando en la conversación, hay unos temas que nos gustaría que pudiera aclarar un poco más. Usted nombró dos constelaciones, Chumpal y Neurofilu. ¿Cómo nosotros, los que no tenemos este quimón que usted tiene, podemos visualizar y reconocer estas constelaciones en el Wenumapu, por un lado, y por otro lado, haciendo esta comparación con la astronomía occidental, llamémosle así, ¿cuáles serían los nombres similares que tienen en estas constelaciones, de estas dos particularmente, que es las que usted nos comentaba, que es Chumpal y Neurofilu? Sí, mira, he tenido gracias a todo esto que uno se va haciendo conocido, he tenido la posibilidad de conversar con otras personas que no necesariamente son mapuche, y hemos coincidido en estas conversaciones, y según lo que hemos conversado, y hemos también tenido la posibilidad de verla, mirar las estrellas, ¿ya? Según lo que me comentan ellos, es que lo que nosotros le llamamos Neurofilu, ellos le llaman Scorpion, ¿ya? Eso es el nombre que le dan, porque por lo visto que esto no solamente lo vemos nosotros desde acá, desde este lugar, sino que por lo visto que en otros lugares también se ve. Entonces, y en el caso de Chumpal, ellos me han dicho de que esto se refiere a Libra, ¿ya? La constelación de Libra. Esas son lo que me han comentado ellos, que los nombres que ellos le dan a estas constelaciones, que nosotros le llamamos Chumpal y Nelfe. Los sentidos que tienen se parecen un poco, pero en realidad yo lo encuentro harto diferente, porque para nosotros ellos tienen que ver, por ejemplo, Chumpal tiene que ver con la fuerza de la profundidad de las aguas, o sea, en los mares más profundos, que nosotros le llamamos Amocongüe, ¿ya? Esos son donde están los mares más profundos, los lagos más profundos, los lugares más profundos de los ríos, los raudales que le llaman en chileno, por decirlo así, es donde habitan los Chumpal, y que la gente folclóricamente le llaman los cueros vivos, ¿ya? El cuero vivo, ese es el Chumpal que nosotros llamamos Chumpal, y ellos le llaman el cuero vivo, ¿ya? Y el Neurofilu es una serpiente con cabeza de zorro, ¿ya? Estos son seres mitológicos digamos, para la gente común y corriente, pero para nosotros son animales que existieron en el pasado, ya en un pasado muy antiguo, y incluso de antes que existieran los mapuches, porque nosotros como mapuches sabemos que descendimos de otro pueblo antiguo, que son los el Chen. Incluso nosotros los nombramos en los miniaturas, los nombramos a ellos, son los el Chen Kuché, el Chen Fuchá, el Mapun Kuché, el Mapun Fuchá. Ellos son que estuvieron antes que nosotros, ¿ya? Y después existió el mapuche. Entonces estos animalitos son de aquellas épocas, y son como animalitos prehistóricos en realidad, pero que nosotros creemos que aún existen, que están escondiditos por ahí, y por eso que hay algunas personas que lo han podido ver. Peña, Eso ya es para la... sí, a medida que para la a medida que imaginación, habla, y para poner fijeza en la naturaleza, porque de repente la naturaleza nos da sorpresa. claro, Peña, a medida que habla, es inevitable que van surgiendo muchas preguntas.
Eh, y me cuesta atajarlo un poco, pero es importante que nos vaya clarificando un bombardeo de información que usted en este momento nos está diciendo. Para mucha gente, incluido yo, lo reconozco, siempre he creído de que Chumpal es como la pincoya o la sirena que también lo conocemos de la mitología chilota principalmente. Esa es una pregunta para que nos clarifique. Usted dijo que era lo Ya, que en sí, buen sí. caso común se le llaman No lo los había cueros pensado vivos. de Y esa la otra manera, pregunta, claro. Claro, claro, porque... y la otra pregunta, discúlpeme, es el Chen y el Fuchá. Ujú, Para mucha gente también puede estar en la idea de que son en el fondo deidades, asumiendo con esta lógica del Dios un poco cristiano. Y usted nos acaba de sorprender diciendo de que en el fondo corresponden a un pueblo antiguo, anterior a nosotros, y las cuales nos provendrían los mapuches. claro. Eso está dentro de los Pien, ¿ya? Los Pien son historias muy antiguas que no tienen fecha de data porque son tan antiguas que no podemos contar los años, ¿ya? O se ha perdido la contabilidad de esos años, ¿ya? Nosotros contamos los años desde el Tren en adelante, ¿ya? El calendario mapuche que tenemos, el Purkimen, que es el calendario mapuche que tenemos actualmente y que estamos pensando en agregar y quitar algunos días, tenemos que modificarlo un poco. Este calendario nosotros lo tenemos desde el tiempo del Tren y de Caicay, ¿ya? Que es el origen de nosotros como mapuche. Y estos, el Chencuché, el Chenfuchá, estos eran seres que tenían mucho conocimiento, tenían escritura, por ejemplo, que es lo que hoy día nosotros le llamamos el chilcato, la escritura, ellos lo tenían, ¿ya? Por decir algunas cosas. Entonces, ellos dejaron muchos conocimientos que nosotros también los seguimos después de Tren y Caicay. Y para responder tu pregunta sobre Chumpal, tú te refieres a lo que nosotros le llamamos Huentru Chumpal, Somo Chumpal, ¿ya? Que ellos, ¿ya? Ellos nacen, estos seres nacen después de Tren y Caicay también. Ellos nacen junto con nosotros, ¿ya? Huencho Chumpal, Somo Chumpal, Cupuca Cuché, Cupuca Fuchá, Caguá Caguá, ¿ya? Punalca. Felipe. ¿Me entiendes? Mira, por decir, por ejemplo, cuando un poco, se fue un poco la señal, se fue un poco la señal. Ahora lo volvemos a escuchar, Peñi. Ya, ¿en qué parte quedamos? Sí. No sé si la gente que nos está viendo que se quedó en la misma parte que yo, pero nos estaba explicando el concepto de Huenchuchumpal y Sumochumpal. Claro. Yo te explicaba que ellos son desde el Tren en adelante, ¿ya? Y Chumpal es anterior, ¿ya? Es anterior, que el Chumpal es animalito, es una fusión, ¿ya? Es como Cupuca Cuché, Cupuca Fuchá, que es la fusión, que es la mujer pájaro. Y es Cupuca Cuché, que es la que siembra los alimentos, que sembraba los alimentos y que nos enseñó a sembrar a nosotros, porque ella ya no podía sembrar más. En realidad son hartas cosas, pero eso no sé si te aclara un poco cuál es la diferencia entre Chumpal y Huentru Chumpal, ¿ya? Y Somos Chumpal, que ellos vendrían a ser como seres humanos, pero que están en otra dimensión, que en este caso corresponde a las aguas. No sé si te explica eso un poco. Sí, Peñi, creo haber comprendido la diferencia. Yo quisiera que siguiéramos hablando acerca de otro elemento del Huenumapu,
que está dentro de la astronomía ancestral mapuche, y uno de los más visibles, y que yo creo que a todos nos llama la atención cuando chicos, cuando ya nos empezamos a observar el Guanamuapu, es ese camino, o el Leufurupu, que le llaman algunos, o la Vía Láctea, como se ve también se conoce también en la astronomía occidental. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Cómo se dice en Mapuzungún y cuál era la significancia o la interpretación que eso tenía con la vida, como usted decía, de los 4 pilares de la vida antigua mapuche, que era la economía, la parte social, la parte física o natural de la tierra y la conciencia o la meditación, que usted nos decía al principio de la conversación? Claro. Lo que pasa es que este Epeo Rupu, ¿ya? O como bien dices tú, tiene diferentes nombres, pero al final para nosotros es un Rupu, es un camino, ¿ya? Que en este caso el Epeo Rupu es el camino de la historia, ¿ya? Por eso que las constelaciones están ahí hablando sobre la historia del ser humano, incluso desde antes de ser humano, cómo es el origen del ser humano y cómo llega a ser humano y cómo después nosotros a través del tiempo llegamos a ser el mapuche, los mapuches que fuimos, y hoy en día, bueno, nos estamos reinventando nuevamente como mapuche. Y por eso se llama Epeo Rupu, porque a través de ella las constelaciones van hablando de historia, van hablando del comienzo, del tiempo de Wanglen, del tiempo de Suncón, de Mungelfe, ¿ya? De Chilcatungay, de Loncón, fueron de estos antiguos pueblos que vivieron antes que nosotros y que de donde nosotros descendimos, del Chen. Entonces, este Vía Láctea, este Epeo Rupo, se va moviendo, al igual como se va moviendo, o es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que se mueve, ¿ya? Y también vemos cómo se mueven los planetas, cómo se mueven también los demás astros, como el Sol y la Luna. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que esto iba girando sobre la Tierra, ¿ya? Y a medida que iba girando, se iban estableciendo las estaciones del año, ¿ya? El Pegún, que es la primavera, el Puquén, que es el invierno, el Trasquén, que es el otoño, y Hualín, que es el verano, ¿ya? Y nosotros fuimos viendo de que esta gran constelación, por llamarlo así, que es el Epeo Rupo, el camino de la historia o el camino de la sabiduría, se iba moviendo y a través de eso iban definiéndose las 4 estaciones del año. Y con eso ya, con esas 4 estaciones del año ya pudieron ellos clarificar un calendario, y a través de ese calendario fueron planificando su vida de ellos, y entendiendo la vida de lo que le rodeaba al mapuche, de toda la naturaleza, de todo el Puyimapu que le rodeaba al mapuche, y de todo lo que sucede dentro del ser humano, dentro de la naturaleza, que es el ¿ya? Todo esto involucraba estos movimientos de la estrella. Ahora nosotros, todo esto se ven más o menos, todos estos estudios de la estrella se hacen en el tiempo del Trafquén, que es el otoño, ya el Hualín y el Trafquén. Ese es el tiempo en que se hacen estos estudios. Y por eso nosotros nos preparamos y sabemos aproximadamente cuándo va a ocurrir el Quiñete Canal Cante, que es lo que hoy día nosotros le llamamos el Guachipanto. Ya ese fenómeno donde el sol se mueve, pero todo esto es producto del movimiento del universo completo. Entonces estábamos mirando este universo, y principalmente el Epeo Rupu, porque a través del Epeo Rupu, de la Vía Láctea, se cuenta la historia no solamente del mapuche, sino que de la formación del ser humano y la formación de la Tierra, a través de cada uno de estos elementos. Entonces cada constelación tiene un nombre de la época en que se fue formando la naturaleza, la Tierra, como fue. Por decir, en el tiempo de Wanglen, este mundo era de fuego. ¿Se fija? Y después fue cambiando. Y así, todo eso está dicho ahí, por eso que es tan importante para nosotros la Vía Láctea o el Epeo Rupu. Felipe Peñi. Bueno, para la gente que se está incorporando recién a nuestra transmisión, les contamos que estamos conversando con Martín Curín, Ñempín, del sector Rancagüe Mapu, de la comuna de Loncoche.
sobre astronomía ancestral mapuche. También comunicarles que al final del programa pueden hacer preguntas por los comentarios de nuestro canal de YouTube, Supo Pueblo Originario, y al final de la conversación con nuestro invitado Martín Curín vamos a seleccionar unas preguntas, al azar en realidad, y vamos a tratar de responder algunas de las inquietudes que pueda tener la gente que hoy día nos está siguiendo en vivo y en directo a través del YouTube. Bien, Peñi y Martín, siguiendo con nuestra conversación, se nos ha pasado ya el tiempo volando, estamos a casi 20 minutos para las 8. Usted, al finalizar en lo último que nos estaba diciendo, nos decía de que este Peurupu, que está escrito el conocimiento, la edad incluso no solo de la gente, sino que del mundo y del universo en general, inmediatamente uno piensa en la línea de tiempo pasada, es decir, cuánta es la memoria hacia atrás que hay del pueblo mapuche, en donde uno pudiera marcar haciendo un símil, pero que no es el caso, pero por lo menos para ponerlo en esa lógica, haciendo un símil de la prehistoria en el tiempo occidental con la historia. Entonces, podríamos decir de que la prehistoria en la lógica mapuche es anterior a los hombres. ¿Esa afirmación sería correcta? ¿O había hombres y mujeres en ese tiempo antiguo que usted llamaba, a los que correspondían se me olvidó el concepto en este momento? Bueno, parece que hemos tenido un percance, al parecer se le cortó la transmisión al Peñi Martín, ahí parece que está retornando. Le pedimos paciencia a nuestro... Ahí está. Ahí lo escucho, Bien, Peñi. ahí lo puedo escuchar, sí. Sí. Ya, Peñi. No Estaba sé si recién usted alcanzó a escucharme la pregunta que yo le hacía. Peñi Martín. Ahí sí parece. Peñi Martín, ¿me escucha bien usted? No, no creo. Peñi Martín, ¿me escucha? Peñi, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Ya, perfecto. Oiga, yo le hacía una pregunta, no sé si me la alcanzó a escuchar. Poco. Era un poco la idea del tiempo de la historia, no solo mapuche, sino que del mundo o del universo, con respecto al tema del Epeu Rupo que usted nos decía. ¿Qué tan atrás podemos nosotros conversar acerca de la historia? Y yo le hacía más o menos el símil con la prehistoria. Siempre se dice que la prehistoria en el mundo occidental es anterior a la escritura, o al año cero, cuando se marca la era cristiana. Sí. Y en el caso mapuche, ¿cómo podemos marcar nosotros esos tiempos? Bueno, mira, por decir, mira, por decir, ya si fuera, habláramos en números, por decir. Los números, por decirte, tenemos Marri, que es 10, Pataca, que es 100, Huarranca, que es 1000, Guayontu, que es el millón, y Cubifible, que fui, que vendría a ser como mucho más
de millones de años. ¿Ya? Si pusiéramos eso más o menos, ellos, incluso habían unas maquinitas bien arcaicas, pero que ellos la usaban para poder contar los años y contar todo eso. Yo conozco de eso también, pues sé cómo usar esas maquinitas que se usaban. ¿Ya? Y que eran unas maquinitas con unos palitos y unas lanitas, pero que a ellos les servían. ¿Ya? Entonces, esto es de muchos años. Mira, por decir, hay una cosa, por ejemplo, que me gustaría aprovechar de decir, porque estamos hablando de astronomía, estamos hablando de ciencia, porque sea como sea, el mapuche tenía su ciencia, a lo mejor no tenía las tecnologías que conocemos hoy, pero ellos tenían su propia tecnología, que eran unas tecnologías más artesanales, pero la tenían. Y por lo tanto ellos estudiaban todo esto que nosotros se nos enseñó y aprendimos con el tiempo, ellos estudiaban esto, ¿ya? Y entonces, yo quiero aclarar, por ejemplo, un tema de lo que cuando hablamos del Wenumapu. Wenumapu, realmente, si nosotros hablamos con la verdad, como se dice, Wenumapu significa la primera tierra, ¿ya? Y que ahí hay una tremenda historia, una tremenda conformación. Y que nosotros, como nuestros antepasados, ellos los denominaron los Pien, ¿ya? Tenían los Epeu, tenían los Apeutun, tenían los Coyatun, ¿ya? En los Coyatun, ellos hablaban de la historia del ser humano. En el Epeutun hablaban de la historia de la naturaleza. En el Apeutun hablaban de la historia de la naturaleza y cómo el ser humano era parte de esa historia. Y en los Pien, ellos contaban estas historias antiguas que están ya en millones de años, como por ejemplo la formación de la Tierra, ¿ya? Cómo se formó esta Tierra, por ejemplo, y de dónde nace, por ejemplo, el Pillanche, por ejemplo, que eran un pueblo que estaba anterior a los Elchen, y así va la historia. Entonces, es muy antiguo, Peña, es algo que es muy antiguo, que pasa de miles de años. Ahora, ellos lo fueron envasando, por decirlo de alguna manera, en estos Pien, ¿ya? Que son lo que le llaman la historia mitológica, le llaman actualmente, son como mitos, como leyendas, como para bajarle el perfil un poco, pero en realidad lo que hacen no son leyendas, sino que son pedazos o cápsulas de conocimiento que se establecían para poder transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones. Esa es la verdadera, de hecho, Pien significa eso, Pien significa de 100. Femeshi Pien, Koifiki Sheyen. Así decían los antepasados, los antiguos, que así se formó la luna, que así se formó el sol, que así se formó la tierra, que así se formó el ser humano, la naturaleza, y que antes de este mundo había otro mundo, anterior al nuestro, el Wenumapu. Entonces, el Wenumapu no es un cielo como nosotros lo conocemos hoy en día, más folclorizado, sino que el Wenumapu es parte de la historia de la formación del universo, ¿ya? Y de ese universo en el que vivimos y de donde somos todos los seres humanos y toda la naturaleza. Entonces, el alcance que tenían los antiguos era muy, muy grande. Y de hecho, todavía nosotros, los mismos que somos ñempín y conversamos, no nos encontramos a la altura de los conocimientos que ellos tuvieron, ¿ya? Pero tratamos de hacerle empeño y de poder entender todos estos conocimientos que nos dejaron, porque ellos nos dejaron los conocimientos para que los entendamos, porque al final todo esto tiene un sentido, como te decía. Al final es la importancia de la naturaleza, la importancia del ser humano, y que nosotros como ser humano somos una parte pequeñita de este inmenso universo, pero a la vez también somos tan pequeñitos, pero a la vez somos muy importantes, como lo son los demás seres de la naturaleza, los que vemos y los que no vemos,
todos somos uno porque estamos unidos a través de estas coyunturas que te hablaba yo, del Troy, Quiñé Troy, el Putroy, Amule Petain Mongen. Así avanza nuestra vida, unida un eslabón a otro. Y cada ser de la naturaleza es parte de nosotros también. Eso. Felipe, lo voy a invitar a que podamos responder, tratar de responder algunas preguntas que está haciendo la gente que nos está siguiendo en estos momentos en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube de la Subdirección Nacional de Pueblo Originario del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hay una pregunta que dice, ¿qué representa el Perimontún para una persona? El Perimontún para una persona. El Perimontún. Esa es la primera pregunta, sí. Mejor vamos respondiendo de una y de ahí yo enseguida le hago la otra. Ya, mira, todas estas respuestas, y por eso que los mapuches hablábamos, mira, yo todas estas cosas las aprendí en esos tiempos, en estos días de lluvia, donde no se puede ni salir de la casa, a orilla del fuego tomando mate con mi abuelo. Esos días son los días del conocimiento. El día de lluvia, ese día que no se puede trabajar, ese es el día del conocimiento. Y así lo fui aprendiendo en extensas conversaciones. Pero voy a tratar de resumirlo para poder contestar las otras preguntas también. Perimontún viene de pen, ¿ya? Pen es encontrar, ¿ya? Ese es el significado de pen, encontrar. Y Perimontún significa que cuando tú comienzas a ver más allá de lo que un común del ser humano puede ver. Nosotros, por ejemplo, mira, por decir una cosa, los colores, hay colores, no voy a nombrar los colores para no tocar ciertas susceptibilidades, pero hay colores que en el guillatún no se permiten. Y es porque esos colores molestan a la vista de los animales. Y yo he conversado con científicos, he tenido la oportunidad de conversar con ellos porque ellos me pasan a ver a mi casa y pasan a conversar conmigo de las distintas universidades. Entonces, ellos me han dicho de que efectivamente los animales y todos los seres no tenemos la misma visión. O sea, el ser humano no, hay animales que no ven como los seres humanos. Otros seres no ven como... Entonces, mira los conocimientos que tenían los antiguos. Si tú le preguntas a un lonco, ¿por qué no puedo usar este color? Ellos te van a decir, porque les molesta al animal. Para que los animales que están en el guillatún estén tranquilos, los caballos, los animalitos, todo lo que está ahí en el guillatún, porque en el guillatún está todo presente. En el guillatún está presente los alimentos, los animalitos, los seres humanos, todos estamos ahí, el agua, el fuego, estamos todos ahí, como es la naturaleza. Entonces, ellos te van a responder simplemente eso, pero hay una razón mayor, y tiene que ver con eso, con el Perimontún, de ser capaz de ver lo que otros no ven. Y eso, para algunos es normal y para otros no lo es, ¿ya? Pero para el mapuche es algo normal y es algo que nosotros le sacamos como te dijera, para nosotros provechoso, porque es una enseñanza para los que estamos alrededor de las personas que tienen Perimontún. Y a la vez ellos también los protegemos y los cuidamos porque son personas mucho más sensibles que los demás de los mortales. Por eso que entonces hay una protección, hay una unión, pero también hay un conocimiento, y todo eso se valora y se le da un valor. No solamente se valora a la persona, sino que se le da un valor para la sociedad mapuche que está alrededor de esta persona o que está teniendo Perimontún. Felipe, otra pregunta que nos hace la gente que nos está mirando hoy día del público, dice, ¿cómo afecta la astronomía en el Nagmapu, por ejemplo, en la posición de la ruca, en la siembra, y qué otro ejemplo hay de la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana como mapuche? Bueno, la mayoría de los astros le dimos nombre, nuestros antepasados le dieron nombre o de personas que existieron en el pasado o de seres muy poderosos que existieron en el pasado, ¿ya? Como en este caso los seres de la prehistoria, que fueron seres muy poderosos.
y que dejaron su historia, y nosotros conocemos esa historia. Entonces, por eso que los astros, se va escribiendo la historia en los astros, y por eso que afecta e involucra, pero totalmente sobre la Tierra. La Tierra, así como les explicaba, de que está conectado un insecto, un animal, un arbolito, un ser humano, estamos conectados unos a los otros a través de esta fuerza de la naturaleza, eh, por estas coyunturas que les hablo yo. Troy es la coyuntura. Así también la vida del ser humano está conectado en todo esto. Entonces, por decir, la posición de la ruca, si tú le preguntas a cualquier peñi, ¿por qué la ruca se coloca mirando hacia la salida del sol? Y el peñi te va a contestar, porque si la colocamos de otra, o sea, se cuidan, por ejemplo, en invierno se cuidan de la lluvia que viene del lado norte del Picún, ¿ya? De los vientos. Y en el verano se cuidan en este caso de la calor, ¿ya? Entonces, porque el sol cambia, po. Por eso que se produce las 4 estaciones del año, porque el sol va cambiando, ¿te fijas? Entonces se va ganando un tranco de gallo más adelante, un tranco de gallo más atrás, y eso te va posicionando la ruca y te va dando un sentido pero profundo, porque tú vas entendiendo que eres parte de la naturaleza y que tienes que tú acomodarte a la naturaleza, y no la naturaleza acomodarse a nosotros. Felipe y Martín Chaltobay por compartir con nosotros en esta horita, casi una hora de Nuchama acerca de la astronomía ancestral mapuche, pero que también da pie para conversar sobre otros temas que no necesariamente están directamente vinculados con la astronomía. Hemos hablado sobre cosas que nos ocurren aquí en el NACMAPU. También en estos minutitos que nos quedan, quiero darle el pase y presentar al director regional del Servicio del Patrimonio acá en la región de la Araucanía, don Roberto Cocha Matiensen, para que nos entregue unos saludos y que nos haga unos comentarios acerca de la temática que correspondió a este primer conversatorio, en la cual le damos inicio a este ciclo, como decíamos al principio, donde vamos a estar durante 7 días, todos los días a esta misma hora, tratando un tema en particular. Don Roberto, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿qué tal? Marimari Peñi Luis, Marimari Martín, Marimari Compuché, a la gente que está escuchando. Yo muy, muy entretenido, la verdad, en toda esta charla y repasando algunas cosas, aprendiendo otras, y pensar lo importante que son finalmente los diálogos de saberes. Alguna vez me tocó estar en Tiruá en un diálogo de saberes entre un premio nacional de ciencia y un kimchi. Y claro, uno dice, finalmente, claro, uno podría pensar que uno es la ciencia y el otro el conocimiento mitológico, pero en realidad la gracia del diálogo de saber es mirarse con respeto a ambos conocimientos, con simetría, ¿no? Y de hecho al escuchar al Premio Nacional de Ciencia sonaba quizás tanto más mitológico, porque hablaba de un salto cuántico que dio origen al universo, que se creó la materia y la antimateria, que por la ley de Lavoisier, ¿cierto? Que nada se crea, y todo eso sonaba, pero tanto o más mitológico que el relato que contaba el Quinche. Entonces, finalmente yo creo que, bueno, todo lo que nos ha dicho Martín está súper, súper vigente hoy día. Por ejemplo, la posición del hombre y la cultura en la naturaleza, que la antropología hoy día, digamos, lo resalta mucho, o sea, ya no vernos como en esa diferencia, ¿cierto? En esa relación como de oposición cultura-naturaleza. Hay varios autores como Philippe Descola, como Ingold, como Escobar, Arturo Escobar, que plantean que tenemos que empezar a vernos como los pueblos originarios ven al hombre como emparentado, ¿cierto?, con el ecosistema. Que es el enfoque ecosistema, el enfoque paisaje, que hoy día tiende ¿cierto?, a ver como menos separado todo, más unido, menos cartesiano, ¿cierto? Y eso está tan vigente y por supuesto una herencia de los pueblos originarios.
También hoy día veía, curiosamente, a propósito del 4, cómo se reitera el 4 en la cosmovisión mapuche. Justo hoy día salió un artículo sobre un historiador gringo, norteamericano, que analiza la historia en términos de giros. Dice que la historia son ciclos de 4 giros que se van reiterando, que duran más o menos 90 años. Cada giro son como 20 años y una generación. Y él decía que son como las 4 estaciones. Hay un primer giro que es como el invierno, como el otoño en realidad, que es cuando pasa un desastre. Y es el que estamos viendo ahora. O sea, ahora estamos en mitad del otoño. Después vendría el invierno, que es cuando la energía empieza, y sería una generación que es como que se reconcilia con las instituciones, con el otro, que es menos individualista. Después viene una generación que empieza a ser más individualista y así hasta como estamos ahora, en que prima digamos, el egoísmo, ¿cierto? El individualismo sin pensar mucho en el otro y llega a crisis. Entonces, bien notable la relación por ejemplo, con la cosmovisión mapuche. Se podría relacionar cada una de estas generaciones, la generación silenciosa con el Puquem, la generación baby boomer con el Pegum, la generación X con el Walum y hoy día los millennials, ¿cierto? Con el Rimu, ¿sí? Así que bueno, yo creo que el diálogo de saber es súper importante, por supuesto, para nuestro servicio, el patrimonio. Agradezco mucho la invitación, escuché atentamente y gracias Martín, gracias Luis, gracias a todo el equipo que lo hizo posible. Alto May, director don Roberto Concha Mattinsen. Bueno, nos pilló la hora, estamos a 2 minutos para las 8 de la tarde, de la noche ya. Yo estoy acá desde la comunidad Mateo Ñorripil, veo la oscuridad ya por mi ventana. Quisiera agradecer a toda la gente que nos siguió hoy día en este primer conversatorio por el canal de YouTube Supo Pueblo Originario. Es un trabajo que hicimos con mucho cariño, tanto el equipo regional como la Seremía, el equipo nacional también en Santiago, la Dirección Nacional del Servicio. Y como les contaba al inicio, vamos a estar todos los días hasta el 1 de julio con un tema en particular, con interesantes invitados, tratando estos temas importantes, como pretexto también del Huiño Chipanto. Hablar otros temas también mapuches que son de relevancia, que son de importancia y que a veces no siempre se tiene la posibilidad de conversar estas temáticas. Aprovecho de saludar a quienes han enviado sus mensajes, sus comentarios, por ejemplo, a Pedro Felipe Meléndez, a Margot Verdugo, un saludo también a la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas y el programa Bibliored, que también nos estuvieron siguiendo, los colegas, y un saludo. A Claudia Nanay Lara, Natalia Segovia, Totora, gente que nos entrega sus saludos y sus comentarios por el WhatsApp o el chat de nuestro canal de YouTube, Supo Pueblo Originario. Contarles que mañana a esta misma hora va a estar mi colega Nadia Fuentes Quilaqueo haciendo la conducción de este espacio. El tema de mañana es la revitalización del Mapuzungún. Una tremenda invitada como es la Lamien Paula Buenumilla Herrera de la Corporación Mapuzuculetuaín. Así que invitamos a toda la gente que nos está viendo a que nos acompañe también mañana a hablar otro tema interesante. Como ya estamos llegando al fin de este espacio, quiero despedirme de nuestro Ceremi de las Culturas, la Arte y el Patrimonio Regional de la Araucanía, don Enzo Cortesi. Don Enzo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a Martín, bueno, Roberto, a todo el equipo que trabajó en esta presentación excelente de parte de Martín. Me voy a quedar con varias dudas porque creo que hay mucho que aprender y creo que el ejercicio de la duda es probablemente una de las herramientas más lindas que tiene el humano, ¿ya? Hay que estar siempre disponible a aprender, hay que mirar mucho al cielo, ¿ya? Estaba pensando en citar a Carl Sagan, ya por el tema de la astronomía y tantas frases bonitas que tienen, pero creo sin lugar a dudas que hoy día aprendimos mucho y aprendimos
la visión de la astronomía desde la mirada al pueblo mapuche. Creo que tenemos muchísimo que aprender y va a ser un año en que, sin lugar a dudas, vamos a seguir abordando estas temáticas, aprovechando que viene el eclipse. Así que, Chaltumay, Martín, realmente espectacular, y felicitaciones a todo el equipo, Luis Penchuleo, don Roberto Concha, y gracias a todos los presentes. Bien, también despedimos al director regional, don Roberto Concha, del Servicio del Patrimonio de la Araucanía. Don Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Peucayal. No, gracias a ustedes, gracias Seremi, abrazo, que estén muy bien. Y bueno, finalizamos despidiendo a nuestro invitado, al Peñi Martín Cifuentes, perdón, Martín Curín, Ñempín del Love Rancagüe Mapu. Chaltumay Peñis por entregarnos ese kimun que usted tiene y que sabe mucho. Sorprende, yo creo que para muchos, la juventud y el tremendo que tiene. No es común ver a gente tan joven con harto kimun ahí en el lonco. Mucho kimun, es verdad. Feley. Bueno, dar las gracias nomás a todas las personas que hicieron posible de poder salir por este medio, ¿cierto? Porque al final, porque uno generalmente está más metido en sus cosas nomás y como que no se abre mucho estos conocimientos, y es bueno que la gente lo sepan y que se vayan conversando, que se vayan analizando estos temas y tratando de aportar de alguna manera a todo lo que somos como seres humanos, que al final mapuche y todos los que estamos presentes somos todos seres humanos, o sea, en fin, tamapucheñen, todos somos mapuche, como me enseñó mi abuelo. Mi abuelo me dijo, en realidad, hijo, me dijo, todos somos mapuche, me dijo, porque ¿quién no necesita el aire para respirar? ¿Quién no necesita del agua para beber o de los alimentos para comer? Todos necesitamos eso. Y todo eso viene de la tierra, hijo mío. Así me enseñó mi abuelo, y por eso que yo seguí un poco la idea de él. Así que un saludo grande para todos. Fentren Mañún, un gran saludo a todos, un gran agradecimiento y ojalá que estas cosas se sigan dando y yo estoy contento de participar y de aportar con lo que uno sabe y también de aprender, porque hay otras personas. Ustedes nombraban, por ejemplo, mucha gente que yo no conozco, pero que me imagino que deben ser gente que saben mucho y que por algo ustedes se acuerdan de ellos, como yo me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de mis locos, mis machis. Me imagino que deben ser gente que sabe mucho también, así que eso, un saludo grande nomás para todos, y quiero hablar un poco del eclipse. Bueno, para nosotros los eclipses son acontecimientos importantes, pero nosotros los miramos no con tanto entusiasmo como lo ve la sociedad actual. Y ojalá algún día tengamos tiempo para conversar sobre eso también, pero sí de que son importantes y de que marcan un momento en la naturaleza y en el ser humano, sí que es importante y hay que tomarlo con mucho respeto y hay que tomarlo con mucha sabiduría, y tratar de sacar, porque de ahí también se sacan muchas conclusiones. Así que eso podría dejar por ahora. Peucayal. Peucayal, Peñi Martín Chaltumay. Bueno, queda ahí al finalizar un aperitivo sobre el eclipse, que seguramente vamos a tener esa oportunidad más adelante de poder conversar de lleno sobre ese tema en particular. Bueno, y a toda la gente que nos está viendo, reiterarles los agradecimientos en nombre de la Seremía de las Culturas de la Araucanía, de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio de la Región de la Araucanía y también de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, que con mucho cariño hemos preparado estos conversatorios para todos ustedes. Chaltumay, y no olvide, mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Peucayal. Chaltumay. Peucayal, Lemoria. Ahí no termina porque ahora se va a hacer